Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer una toma antes para advertir un poco a qué público va dirigido el gameplay, ¿no? Miren, esto es claro, este gameplay no es una pieza de comunicación social que busca ser comprendida, no sé, en todos los contextos, por todas las personas. No, 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 para nada, para nada. Este gameplay simplemente va dirigido a las personas que puedan comprenderlo y para eso se necesitan no solo conocimientos avanzados de teoría literaria, sino quizás también experiencia en mis cursos de la Javeriana, por supuesto, particularmente en los cursos que yo di sobre Roland Barthes, sobre Walter Benjamin, eh, y bueno, en general mi actividad docente allá, ¿no? Quería dejarlo claro porque, y lo voy a poner al comienzo del gameplay, porque si no se da para ambigüedades, si no, no voy a ahondar en notas al pie, en letreros explicativos. No, no, lo voy a hacer más que nada para mí, para recordarlo, pero quiero publicarlo en mis redes y que de todas maneras sea público porque eso me permite esforzarme un poco más. Sí, porque si lo hago eso única y exclusivamente para mí, finalmente no lo voy a hacer. Hola, bueno, hoy es martes 3 de febrero, van a ser las 4:30 de la tarde y quiero grabar ahora la introducción al gameplay de Parasite Eve. Lo que voy a hacer seguramente es montar este audio con partes de este video y seguramente algo introductorio y luego ya iré grabando partes del gameplay y bueno, miraremos ahí cómo funciona eso, ¿no? Entonces quería empezar con algo que es muy interesante para mí y es porque escogí estrictamente Parasite Eve. Parasite Eve es un juego que está basado en una novela y entonces a mí me interesa muchísimo ver esa relación entre videojuego y novela, sobre todo con miras a aclarar eh, de qué manera funciona ahí esta cuestión de la adaptación. Y esto me lleva, por supuesto, también a por qué William Díaz, ¿no? Bueno, ahora otro último, quizás, bueno, uno de los últimos recuerdos
en donde aclararé ahí algunas cositas. Todo esto es casi siempre teórico, no hay nada no hay nada anecdótico, la verdad. Eh, pero bueno, se aclarará luego eso en otros lugares, pero hay un ensayo interesante que tiene William Díaz que se llama El concepto de crítica literaria ante Adorno. Y ahí en los primeros dos párrafos, en un apartado que se llama Prismas, obviamente pues lo he leído, lo tengo acá, con mis noticas y todo para poder ir exponiendo eso. Ahí William Díaz subraya de qué manera desde el romanticismo alemán la noción de crítica era una noción creativa, es decir, ahí no estábamos hablando necesariamente de una pasividad o de una oposición, digamos, no sé, al arte, a la reflexión, o perdón, no hablamos ahí de una oposición entre arte y reflexión, perdónenme, sino más bien que la reflexión de cierta manera se convierte en la mediación conceptual del arte, ¿no? Eso es fascinante, eso es fascinante. Y es como llevar lo conceptual al arte en términos de mediación, y eso sería entonces la crítica literaria, ¿no? Y a mí me parece que en últimas el proyecto que yo no pude realizar pues, por todas las dificultades que me pusieron, y bueno, por tanta vaina, cualquiera diría acepte sus errores, ya los he aceptado, ya los he aceptado. Por eso últimamente solo pongo encima los obstáculos, los escollos, como diría alguien. Entonces, mi proyecto en aquella época, o bueno, yo venía un poco con el sueño de que tarde o temprano se iba a comprender que esta cuestión de los gameplays podía funcionar mucho en términos de una suerte de crítica de arte, de crítica de los videojuegos, sobre todo si el gameplay, más allá de solo, digamos, la persona jugando y mamando gallo, que eso puede estar, creo yo, si el gameplay consigue, a medida que se va jugando, hacer unas aclaraciones respecto a lo que se ve ahí en el juego, y a partir de eso crear la crítica, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, el tiempo, lamentablemente, me ha mostrado que eso no va a poder ser tan así. Claro, sí se configuró algo parecido a lo que yo me imaginaba, pero todo el mundo sabe que ahí está la publicidad, la monetización, hay una cantidad de cosas que, digamos, que tensionan ese campo, y entonces no necesariamente las cosas eran como yo me las imaginaba muy librescas. Pues es evidente que los últimos juegos que yo, digamos, jugué y me sumergí y disfruté por allá en el PlayStation 2 quizás, pues luego ya vinieron uno que otro juego, claro, obviamente mis favoritos y eso, pero digamos que yo disfrutaba y que jugaba y que tenía, no sé, bueno, que le metía un tiempo y eso, pues en esa época, ¿no? Entonces las cosas cambiaron mucho, y yo creo que también la cuestión del gameplay cambió mucho, y yo no sé si ahora podría hacerse de un gameplay una mediación conceptual. Yo lo voy a intentar con este gameplay, pero quién sabe si eso vaya a funcionar. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con ese gameplay tempranito, que tengo muchas más cosas que hacer. Listo. Entonces, ya lo organicé como les había dicho, con FSR y con Lowless Scaling. Entonces ya vamos a ver, pongo a grabar. Vamos a ver, listo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Un juegazo. Escuchamos el opening de Yoko Shimomura, excelente compositora de música de videojuegos, y también de otra música, si mal no recuerdo. Bueno, si se fijan, como yo decía, esto no se trata de oponer la fantasía a la realidad y eso. Una pena que me hayan mal comprendido. Por cierto, que yo leí todo a esos estudiantes, ¿no? Una pena, el peso de la religión, ¿no? Yo era un excelente profesor. El peso de la religión, el peso de la familia. No, apenas esa vaina. Pero no se trata de poner fantasía a realidad. Se trata de que el arte, en efecto, refleja la realidad, si usted lo quiere así, si quiere usar eso. Pues entonces, ¿cómo lo hace? Empecemos por ahí.
Solo lo puede hacer como Balzac, solo como García Márquez. No, para nada. Esto es Nueva York, supuestamente. Entonces, fíjese a dónde apuntaba yo con la construcción del espacio y con el hecho de que el lenguaje realmente no refleja nada. Hay algunos problemitas del sonido, pero yo no sé, yo me imagino que es la grabación, que lo pone un poquito. Siempre subo lo que puedo la música en configuraciones y eso, porque a mí lo que más me gusta de los videojuegos es la música. Claro, me gustan mucho, pero la música para mí es única. Bueno, y ahí termina entonces el opening. Un diseño gráfico muy sobrio, si se fijan, y así va a ir connotando el juego con ese diseño gráfico, como esta cuestión policíaca, como esta cuestión de suspenso. Me recuerda mucho en aquella época, obviamente, los expedientes secretos X que empezaban como Cuántico, Maryland, no sé qué. Claro, obviamente eso genera como toda una sensación de realidad. Si se fija, va por la misma línea, va por la misma línea. No entiendo cómo terminaron por allá parados en El Señor de los Anillos y en Harry Potter. Claro, claro. Personas como Casas Dupuy se favorecen si oponemos a un realismo definido, algo no realista, indefinido, que al final de todas maneras sí es realista. Entonces, ay no. Bueno, en fin, New Game. Así arranca. Es interesantísimo ese intro de Parasite Eve. Me encanta ese, eso es como un arpegio, ¿no? De piano tal vez. Dice que baja de la Estatua de la Libertad. Y desde el comienzo del juego quiere ser parte de la realidad. Desde el comienzo del juego le está diciendo, esto es Nueva York, pero esto no es Nueva York. Claro, claro, es y no es. Desde el comienzo él es una máscara que se señala a sí misma también, ¿no? Larvatus prodeo, ¿cierto? Tanto que les di, tanto. Pucha. 6, 7 voces de ánimo, nada más, nada más. De resto todo el mundo a defender sus puestos, ¿eh? Vea, Feliz Navidad 1997 para más refuerzo. Y la locación existe, es el Carnegie Hall. Es el Carnegie Hall. Ahí es donde arranca el juego, es fascinante, es fascinante. En el vestíbulo del Carnegie Hall. Por eso tantas veces lo del profesor William Díaz, porque él ha trabajado Roland Barthes en su tesis doctoral también, Spiegel, Flance, Ungebebe, y ahí él señala de qué manera esta cuestión del espacio vestibular para Barthes es fundamental. Ahí está, nuestra protagonista. What's wrong? You are the one who wanted to come to the opera. Como yo decía en algún post, en aquella época usted le podía poner los nombres a los personajes, incluso ponerle su nombre para identificarse. Fíjese lo que le decía al diseño gráfico de tipo Expedientes Secretos X. Le voy a dejar el nombre ya, el que sabemos que es Aya Brea, ya para la segunda parte de Parasite. Uno no podía cambiarle el nombre. Esto era muy recuerdo del RPG viejo. Como curiosidad, yo le ponía el nombre de una de mis tragas de la época. Con ese nombre jugaba. Allá habría 25 años, policía de Nueva York. I do know. You're right. I'll try to have more fun. Bueno, y una última toma respecto a, ya más detalles técnicos. Parasite Eve salió, si mal no recuerdo, en 1997 y para el PlayStation 1. Y pues lo peor de todo es que yo tengo un par de PlayStation 1 que llegaron a mí porque los botaron, en fin, mi hermano terminó trayéndomelos y había uno que creo que había uno que funcionaba,
pero hay que arreglarlos y bueno, hay que arreglar motor y una cantidad de cosas y bueno, ni siquiera sé si yo voy a poder hacer eso o si me voy a animar a eso o finalmente no. Y no, pues no tendría ya mucho sentido porque tenemos la posibilidad de emular el PlayStation 1. Entonces lo que voy a hacer es emular el PlayStation 1 y voy a utilizar Patito. ¿Cómo es que se llama Patito? A mí siempre se me olvida el nombre de ese programa. Lowless Scaling. Eh, y con el Lowless Scaling seguramente le ponemos FSR 3.1 y si todo sale bien, entonces se puede hacer se puede hacer un aumento de cuadros para jugarlo no a los 60 que se jugaba sino a 144 y que lo rescale la inteligencia artificial también para que se vea un poco mejor y así y lo capturamos así y de esa manera vamos intercalando entonces las tomas del juego con, con este gameplay. Ya eso será luego porque una de las razones por las que ya casi no juego y es normal es porque pues me duelen las manos porque ya son muchos años y uno hace muchas cosas, entonces como yo con mucho tiempo trabajando también, sobre todo bueno escribiendo y tecleando y eso, entonces pues ahorita tengo como dolor de túnel del carpio, eso me acabo de quitar el guante para descansar un rato, entonces voy a descansar un rato y lo hago luego con el guante. En algún momento que tenga lugar grabamos unos primeros 30 minuticos de ese gameplay y los vamos intercalando con estas reflexiones a ver qué funciona ahí. Esto está inspirado obviamente en Eric Auerbach. Todo el mundo, toda la persona que leyó Mimesis de Auerbach se va a dar cuenta pues que es mi intento de Mimesis con Parasite Eve. Aren't you glad you decided to go out with me? I even had my dad get the best seats for us tonight. Qué tipo, ¿no? El consentido, el papito. So lighten up. We're gonna have a great time. You'll see. Listo, bueno, ya podemos. Vamos pues. Aquí ya tengo control de ella. Vea lo que les decía del vestíbulo. Usted pasa el vestíbulo lo prepara para lo que es la ficción. Sin embargo, el juego desde el comienzo ha estado en ese espacio vestibular, desde el opening él está en ese espacio vestibular y se va a dar cuenta lo interesante que es. Ahora entramos a una obra de teatro y entonces eso es fascinante. A ver. Bueno, y además es la primera vez que yo hago un video así como grabando varias tomas y montando. Vamos a ver cómo me va, ojalá salga bien. Quería volver entonces a la idea de la crítica literaria como producción de William Díaz, que William Díaz más bien nos enseña en su ensayo sobre el concepto de crítica literaria en Adorno, para que se den cuenta que ya desde el comienzo era problemática toda la situación en la que yo estaba allá en la Universidad Javeriana. ¿Por qué? Mire, Rosario Casas Dupuy siempre ha defendido la posición de Georg Lukács, ¿no? Y hay algo que es muy interesante en esa posición, y es que si usted no la conoce bien y no conoce los fundamentos teóricos de esa posición, usted siempre se puede quedar confundido ahí. Y gente como ella no aclara, porque no sé ni siquiera si lo tienen claro. Mucho de lo que he visto en estos últimos años, en ese grandioso esfuerzo que he tenido para poder terminar esta investigación, ha sido que algunas cosas de las que yo he posteado han sorprendido específicamente además a discípulos de Casas Dupuy. Es decir, ya no les explicó muchas de esas cosas que yo estoy posteando. Entonces de ahí pues que yo me pregunte si realmente la nena sí sabía eso. Quizás sí, quizás bueno, en fin, lo explicaban de otra forma. Entonces hay algo que es fascinante ahí, y es para Lukács esa idea de que nace en el romanticismo también alemán, de que la crítica literaria es medio, digamos, de comprensión conceptual, o sea, es medium de comprensión conceptual del arte. Es interesante, pero va a llevar a una idea decadente,
burguesa, y es el hecho de que la crítica literaria sea igual al arte o sea igual a la literatura. Ese es un punto clave. Ese es un punto clave porque durante mucho tiempo, como yo me formé en estudios literarios, como yo tenía el sueño de ser novelista, pues digamos, a uno no siempre le pedían, no sé, trabajo final, haga un cuento o haga una novela, creo que eso nunca pasó, sino pues eran ensayos y un ejercicio maravilloso, y además ensayos pues con miras luego a uno volver eso a artículos académicos. Entonces claro, yo pues siempre uno soñaba como con los profesores que lo permitían, que además no eran todos, ya señalado que era otra época. Pues uno soñaba como, venga, voy a hacer el trabajo final y voy a combinar y voy a hacer como crítica literaria y cuento o algo así. Y digamos, algunos aceptaban y siempre había discusiones al respecto, pero nunca hubo, digamos, nunca a mí se me aclaró de frente que había personas como Casas Dupuy que lo que les molestaba era precisamente esa combinación, allí en donde esa combinación es decadente para Lukács, porque la crítica literaria, para poder ser medio conceptual del arte y crear así, digamos, ella no puede ser arte. Y eso viene de Hegel y eso es fascinante, ¿no? Es algo que yo ya en mis posteos he aproximado un poco con un retruécano de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el de las bellezas y el entendimiento, ¿cierto? Y otro verso de Garcilaso de la Vega que se me alumbró algún día y dije, venga, este verso me sirve, qué dicha, para no perder de tanto tiempo trabajando. Es el de tanto bien lo que no entiendo creo, en donde nuevamente entendimiento y creencia, digamos, se van poniendo ahí, se van disponiendo en oposiciones. Entonces lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, digamos, decía, bueno, entonces mi trabajo final va a ser una crítica literaria que es un cuento. Entonces desde esa perspectiva, digamos, sería, digamos, problemático, allí en donde usted perdería claridad. De ahí viene la cuestión, de ahí viene la cuestión. ¿Por qué? Porque la mediación supone precisamente esa comprensión. No, eso es lo que debería buscar ante todo quien quiera ser entendido. Quien quiera ser entendido debe buscar la mediación, ¿no? Porque la mediación es precisamente la que permite esa autoconciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, digamos, el lenguaje tiene esos arrebatos de volverse arte en cierta crítica literaria burguesa, ¿cierto? Entonces ahí pierde precisamente en mediación, porque pierde en comprensión y pretende lograr con, digamos, con las herramientas del arte lo que solo el arte puede lograr, ¿no? Y esas herramientas se refieren precisamente a una particularidad sensible, ¿no? Por eso empecé con lo de William, y por eso a mí William siempre pues me gustó tanto ese cuento que le echaba en esa época. Ahora pues que eché otra cosa, y recuerden que yo no uso cuento de manera despectiva, por cierto, no, para nada, ¿no? Para resumir un poco sus ideas, las que traía, las que estoy citando, ¿no? Entonces me gustaba mucho porque yo decía, pero Adorno, pero vea que Adorno sí combinó, y vea que Adorno sí, pero lo que pasa es que Adorno piensa eso en términos del ensayo filosófico, y digamos, bueno, y después de un tiempo, eso yo diría por allá después del 2010, que yo siento que hubo cambios acá en el medio literario, en el campo literario. Ya se empezó a hablar también de la capacidad que tenía, digamos, el lenguaje del ensayo, de, digamos, con herramientas artísticas, ser mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto tipo de ensayo también el que muchas veces ponen ahí. Por ejemplo, ahí yo soy claro, hay ciertos textos de Roland Barthes que a mí muchas veces, digamos, algunas personas me dijeron que no lo consideraban dentro del ensayo o lo despreciaban, y sobre todo textos de Derrida, y ya voy a argumentar por qué. Pues porque ahí, digamos, no había mediación. Digamos, esa es un poco la cuestión, ¿no? Yo me tropecé eso muchas veces, y imagínense lo que fue mi vida y mi carrera, marica, porque cuando yo tuve que empezar a enseñar, y yo enseñaba teoría literaria, muchas veces la mayoría de mis estudiantes, ellos querían, digamos, hacer esta combinación y esto, y yo enseñaba Barthes, y yo enseñaba, bueno,
Yo enseñaba Bardi, hablaba de Adorno y pues de esa tradición y Heidegger y esa tradición. Entonces pues eso siempre llamaba mucho a confusiones, ¿no? Realmente, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en estudios literarios, en arte, no sé qué, ¿no? Ya luego vinieron otras perspectivas que fueron creando más matices, pero más contradicciones también dentro de esa idea que no ha sido superada, porque nosotros seguimos dentro de, quienes estamos ahí seguimos dentro de esa contradicción burguesa, y gente como Casas Dupuy y otros, pues ellos se sienten, digamos, con la capacidad de determinar qué mediación es autoconsciente y se puede comprender mejor. Esa es una de las razones por las que siempre cuestionaron mis clases y siempre me proscribieron en muchos contextos, porque la mediación de mis ideas y de lo que yo hacía son mis clases, eran mis clases, siempre lo fueron. Entonces las personas que no iban a mis clases, que no tenían esa mediación, entonces tomaban deducciones, no sé, de fotos de mis redes sociales o de ideas que se comentaban o de creencias, ¿cierto? O por el hecho de que, digamos, suponían cosas respecto a autores o vainas que a mí me gustaban. Pongo solo un ejemplo. A mí me gusta mucho la música de Chris Cornell y he mamado gallo con eso porque es uno de mis cantantes favoritos. Y entonces, y de Kurt Cobain. Y entonces esta gente que pensaba que yo me iba a suicidar como Chris Cornell o como Kurt Cobain. Fíjese, digamos, uno de los ejemplos de cómo se daba esa cuestión, ¿no? Entonces fíjese, para volver, y ahí puedo cerrar esa toma que finalmente lo pude explicar, esa idea de que la crítica literaria no se opone al arte tiene dos caras. Una cara es que, claro, no se opone si es mediación conceptual, pero si es mediación conceptual según este neoconservadurismo de Lukács, entonces debe ser absolutamente clara y por lo tanto no debería utilizar las herramientas más extremas de, digamos, de un lenguaje que atente contra, digamos, las convenciones de la comprensión de un lenguaje que pretenda otras cosas, ¿cierto? Y si no, entonces usted intenta combinar, digamos, arte con crítica literaria y sigue en esa contradicción burguesa de cierta manera, ¿no? Por ahí se mueve un poco esa cuestión. Y ahí hay que hacer una claridad. Todo esto podría llevarlo a uno a pensar, momento, pero yo le acepto que en los papers académicos ya no se use la retórica y ya no juega un papel la metáfora y eso, pero en el ensayo la metáfora puede seguir jugando un papel muy importante, etcétera, etcétera. Sí, claro, y en parte por eso la búsqueda de Derrida y de Paul de Man desde la perspectiva que yo he creado va mucho a socavar esa idea de la metáfora, porque la metáfora sigue siendo un lenguaje autoconsciente y comprensible, ¿no? Cuando se apunta a una herramienta, por ejemplo, que sea la herramienta que no diga, bueno, esto viene del lenguaje del arte y yo quiero usar esto en crítica literaria y esto puede ser fascinante, me refiero a algo como la ironía, que no es tan fácil de controlar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, claridades. Mucho he tenido que leer, mucho he tenido que sacrificar, mucho ha tenido que pasar para que yo aclare esto, porque si no, nada. La música también Yoko Shimomura, ¿no? Maestra. Sensei. Fíjese que hubo un negro, una pantalla, un black screen, una pantalla negra larguita, unos 2 segundos, 3 segundos. Y ya esto lo que vemos es la obra de teatro. Ahora, esta obra de teatro connota lo literario y eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Usted encuentra ahí en esa obra de teatro, se está connotando a Shakespeare y a muchas otras cosas, ¿no? Y es bellísimo que lo que está pasando en la obra de teatro de todas maneras se refleja en parte en el videojuego, y esa idea es retomada luego por Final Fantasy IX con I Wanna Be Your Canary, que es la obra que ellos están interpretando en el juego y que en parte cuenta también la historia del juego, ¿no? Bueno, si se fijan, tradicional historia que les gusta a mi querida María Pía Quevedo, If es una bruja
este loco se quiere casar con ella y el papá pues no está a favor, ¿no? Todo sucede como un escenario que sí quiere ser muy shakespeariano, ¿no? Then I ask you to take my life, Edward. Esta parte me rompió la cabeza cuando yo era un muchacho. Muy bonito. Es que es un juegazo, marica. Fíjense que uno no sabe si es algo de la obra de teatro que se salió de control o si realmente es algo grave lo que está pasando, combustión espontánea de esta gente. Así se comienza un videojuego. Excelente. Jesus, I don't wanna, oh my God, I go get out of here now. Le dice la arena, ¿no? Ya desde ese primer gesto uno sabe que esto va a ir de allá a contra Eve y los demás van a ser unos incompetentes. ¿Qué es lo que pasa con ese man, ¿no? Entonces voy a ir al primer encuentro con Eve. Ok, estoy leyendo, ¿no? You're the only one who seems to be fine. What? You should be awakening soon. What are you talking about? Listen, your cells are trying to communicate. They are calling out. Y acá empieza el juego, acá ya empieza el sistema de acción. Lo que estamos viendo ahí es una barra de tiempo. Cuando se llena yo tengo la opción de acciones. En este caso, lo que voy a hacer es dispararle. Las balas disponibles cambian según el tipo de arma y uno la va upgradeando. Y como se ve ahí, Ayabrea se está dando cuenta que su cuerpo tiene una energía, no es mágica, supuestamente es biológica, no tiene que ver con las mitocondrias, etcétera. Eso se va a explicar, ¿no? What is this? What did you to me? Ella piensa que se lo hizo ella, pero no, resulta que, bueno, eso hace parte de la trama del juego, ¿no? La herencia japonesa de Aya pesa mucho ahí en esa cuestión. Entonces, esto no pasa en la novela. La novela no sucede en Nueva York. La novela no sucede, no es una lucha de Ayabrea contra ella. ¿No? La novela sucede en Japón un año antes. Y lo que está pasando ahora es como una continuación de la novela. Eso es fascinante. Our bodies are communicating with each other. What communicating? What? What do you want? The more you use that power, the more you will become like me. Power? What power? Who are you? Actress. Eve. I'm surprised you don't know me, Aya. You should know me well. What? Y ahí vienen unos recuerdos de la infancia de Aya que ella tiene reprimidos y que en algún momento pues ella va a ser consciente y eso hace parte del juego, ¿no? Uno tiene estos flashbacks en donde uno está encerrado como en un hospital, uno Ayabrea, ¿no? Y luego finalmente en algún momento incluso uno llega al hospital y pues se descubre
parte de ese plot, ¿no? Parte de esa trama. What was that? Wait, where are you going? I'm not through with you yet. Si se fijan, por eso yo decía que a mí me había pasado con esto lo mismo que le pasó a Cortázar, porque Cortázar se metió con el cuento del cine mudo y ya había cine con sonido y no iba a haber más cine mudo, algo así, y a mí me pasa igual, ¿no? Estos juegos estos juegos eran solo lectura y ya no, ahora los juegos son muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? I know she's down there. Entonces tenemos la opción de ir de una vez abajo o ir y recoger algo porque llegaron los backups, los refuerzos y allá está el Daniel, el compañero y eso. Entonces no voy a saltar, lo voy a dejar acá y voy a tratar de grabarlo para que este quede como el gameplay, como el pórtico, como el preludio, digámoslo así, como el vestíbulo a todo lo que es este día, que es lo que va a ser el gameplay, que falta no mucho, ya faltan como 20 minutos para poderlo culminar, ¿no? Entonces, venga a ver si podemos parar primero la grabación. Por supuesto, claro, por supuesto, ahora todo está dado para que yo haga esto. Cuando yo me imaginaba esto, no, esto habría sido una pesadilla, creo que no lo habría logrado nunca. Listo, parémoslo ahí, seguimos luego con más Parasite Eve.